¿Quién va a ganar las elecciones generales en España el próximo 23 de julio? Para intentar anticiparlo, vamos a analizar lo que dicen las encuestas sobre el resultado que obtendrán los principales partidos. La primera dificultad que encontramos es la enorme diferencia entre unas encuestas y otras. Para un mismo partido, los resultados pueden variar hasta en 20 diputados, por lo que, mirando a unas y otras de forma independiente, no resulta fácil hacerse una idea clara sobre lo que anticipan realmente. ¿Cuáles son los motivos para una variación tan grande entre las diferentes encuestas? En primer lugar, no es fácil anticipar con precisión el resultado de unas elecciones en base a una encuesta, ya que las muestras suelen ser de unos pocos miles de personas, mientras que los que acuden a votar son muchos millones. Parte de los encuestados se niegan a contestar, otros no han decidido aún su voto, o dan una respuesta que no se corresponde con lo que realmente votarán. Pero, más allá de estas cuestiones, que afectan a casi cualquier tipo de encuesta, desde hace unos años estamos viendo cómo, cada vez más, muchos de los sondeos publicados persiguen, con mayor o menor disimulo, influir en la intención de voto de los ciudadanos, presentando un resultado mejor o peor del realmente obtenido, para beneficiar al partido que apoyan, o bien perjudicar al contrario. El sentido de esta desviación depende del momento, del partido y del encuestador. A veces se asignan más escaños al partido afín para inculcar en el votante una sensación de victoria. Otras, en cambio, se da un resultado menor, para tratar de provocar un cambio en la estrategia del partido, o bien para movilizar al votante, que no se quede en casa, y acuda a dar su apoyo al partido al que vota habitualmente. ¿Cómo podemos evitar este inconveniente, para hacernos una idea lo más clara posible sobre lo que realmente anticipan las encuestas? Hay dos formas posibles. Por una parte, podríamos centrarnos en unas pocas encuestadoras, las que nos resulten más fiables, y ver cómo evolucionan las tendencias en cada una de ellas. Otra forma, que es la que emplearemos en este vídeo, es hacer la media de todas las encuestas, y así obtenemos unos resultados mucho más estables que los datos de cada encuesta individual. Analizando estas medias, y las tendencias que reflejan con el paso del tiempo, podemos hacernos una idea bastante acertada sobre lo que están anticipando realmente, sin caer en los intentos de manipulación que continuamente intentan los diferentes medios de derecha e izquierda. Explicado esto, vamos a comenzar nuestro repaso, con los últimos datos publicados a día de hoy, 26 de junio de 2023. En este gráfico, comparamos la evolución en la intención de voto de los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, desde comienzos de 2021. No estamos viendo el porcentaje de voto, sino directamente el número de diputados que obtendría cada partido, que es lo que realmente cuenta a la hora de formar gobierno. El PP sufrió enormes altibajos durante 2021 y la primera mitad de 2022, debido a los vaivenes y crisis internas. Pero, desde mediados del año pasado, cuando Feijóo afianzó su liderazgo, su resultado se ha estabilizado bastante, y las tendencias que muestra son relativamente constantes. En concreto, desde finales de 2022 vemos una clara y continuada tendencia al alza, que lo ha ido haciendo crecer desde los 126 a los 140 diputados, que es lo que le dan ahora la media de encuestas. En el caso del PSOE, lo que vemos más bien es un movimiento lateral, que se mantiene sin grandes cambios desde hace 2 años, en el que el resultado oscila casi todo el tiempo entre 90 y 110 escaños. Si bien la tendencia a largo plazo no se mueve mucho, en el corto plazo, las oscilaciones son bastante grandes, y en el último año se ha visto varias veces como el resultado se movía en 10, o incluso 15 escaños en pocas semanas, para poco después regresar al valor anterior. En estos momentos, la media de encuestas para el Partido Socialista se encuentra en la parte central de ese rango en el que oscila. En concreto, la media está ahora en 99,5 diputados. ¿Cómo ha afectado el resultado de las pasadas elecciones de mayo a los dos principales partidos? El gráfico nos muestra que ambos han logrado una pequeña mejoría desde entonces. En el caso del PSOE, este aumento habría sido de 5 escaños, pasando de unos 95 a los casi 100 actuales. En el caso del PP también se aprecia una mejoría, desde 136 a 140 diputados, incluso mayor, porque hace 2 semanas llegó a tener una media de 143, su máximo de los últimos años. Es decir, desde las elecciones autonómicas de mayo, lo que estamos viendo es un crecimiento del bipartidismo. Redondeando las cifras, el aumento es de unos 5 diputados para cada uno de los dos grandes partidos. Vamos a continuar con el análisis de los principales partidos. En este gráfico comparamos la evolución de las dos grandes formaciones de derecha. Ya que el número de diputados es bastante diferente entre uno y otro, hemos representado un resultado en cada eje, para que las comparaciones puedan realizarse fácilmente. En el eje izquierdo está el PP y en el derecho Vox. Aunque las cifras totales sean diferentes, los intervalos son idénticos. Es decir, cada división equivale a 10 diputados tanto en un eje como en el otro, con lo que se puede apreciar fácilmente si los escaños que uno pierde los está ganando el otro, y, por lo tanto, no hay trasvase de votos desde el bloque de la derecha al de la izquierda.
Vemos que, en ciertos momentos, como la crisis interna del PP que terminó con la marcha de Casado, o durante la recuperación posterior, tras la llegada de Feijóo, la pérdida de uno de los partidos beneficia claramente al otro. Desde finales del año pasado, la tendencia en ambos partidos es opuesta. En estos meses, el PP ha registrado un aumento gradual, desde los 126 a los 140 diputados. En el caso de Vox, la tendencia es menos lineal, y presenta algunas oscilaciones fuertes y bastante rápidas. Si filtramos un poco ese ruido, vemos que Vox ha bajado desde los 50 anteriores hasta los 39 escaños que, de media, le dan ahora las encuestas. En el siguiente gráfico comparamos a los dos principales partidos de izquierda, PSOE y Sumar. Igual que en el gráfico anterior, cada partido está en un eje, y, para poder comparar fácilmente, los intervalos son idénticos en ambos ejes, aunque el valor absoluto sea muy distinto. En el caso de Sumar, los datos recientes son fiables, mientras que los del pasado son simplemente orientativos, ya que esta coalición se ha formado hace poco tiempo, y las encuestas anteriores hacían referencia a Unidas Podemos, incluso a la suma de ambas formaciones, en el periodo en el que se especuló con que pudieran presentarse por separado. Pero las últimas encuestas se acercan bastante unas a otras, y la media se ha estabilizado. El último dato son 32,6 diputados. Y vemos también que, desde las pasadas elecciones autonómicas, el resultado ha cambiado muy poco. En el caso del PSOE, como vimos en el primer gráfico, ha habido un ligero aumento desde las pasadas elecciones de mayo, y ahora su media está en 99,5 escaños. Este gráfico es el que mejor resume la situación política española, en cuanto a expectativas electorales se refiere. Vemos, en el mismo eje, la evolución de la intención de voto al PP y la suma de PP más Vox. Mientras las oscilaciones en el PP han sido importantes, la suma de ambos partidos se ha mantenido bastante estable. En el caso del PP, vemos cómo estas grandes fluctuaciones se han debido sobre todo a la situación interna del partido, y el papel de sus principales protagonistas. El primer vuelco importante se produjo tras la rotunda victoria en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo de 2021, lo que se conoció como efecto Ayuso. La subida en el PP fue espectacular, desde menos de 100 diputados hasta casi 130. Supuso una diferencia fundamental en la suma de bloques, y los dos partidos de derecha pasaron en poco tiempo desde los 160 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta, hasta unos 179, con los que la superaban claramente. Después vino un declive progresivo, que terminó con la fuerte caída durante la crisis que provocó la marcha de Casado, momento en el que la suma del bloque de derechas volvió a quedar claramente por debajo de la mayoría absoluta. Más adelante, tras la llegada de Feijóo, vimos una rápida remontada en los meses siguientes, con la que terminaría superando los máximos alcanzados tras el efecto Ayuso, y acercándose a los 140 diputados. Si miramos a la suma de ambos partidos, desde comienzos del año pasado vemos una larga tendencia lateral, en la que la mayor parte del tiempo esa suma se ha movido entre los 170 y los 185 diputados. La mayoría absoluta son 176, por lo que, si no logran obtenerla, se quedarían muy cerca. Ahora, según la media de encuestas, esa suma estaría en 179,6 diputados, es decir, casi 4 escaños por encima de la mayoría absoluta. En este gráfico vemos, más ampliada, la suma de PP más Vox según la media de encuestas. Desde marzo de este año vienen estando por encima de la mayoría absoluta. Justo tras la euforia de las elecciones autonómicas, la suma llegó a superar los 185 diputados, aunque luego ha bajado un poco, y ahora está en 179,6 escaños. Es decir, tan solo 3,6 diputados por encima de la ansiada mayoría absoluta. ¿Significa esto que el resultado está claro y veremos un gobierno apoyado por ambos partidos? En este momento, es lo que parece más probable. Pero aún falta un mes para las elecciones, queda mucha campaña por delante y podríamos ver vuelcos en un sentido o en otro. La tendencia de fondo, aunque no demasiado acusada, favorece al bloque de derechas, que lleva medio año viendo crecer su intención de voto. No obstante, en las últimas semanas vemos un ligero descenso, y apenas superan la mayoría absoluta en unos pocos escaños, por lo que no es seguro que vayan a lograrla, y podrían quedarse por debajo. Es decir, la competición está reñida, y la pelea por esos pocos diputados que pueden terminar siendo decisivos será muy disputada. Por otra parte, que ambos partidos queden uno, o unos pocos escaños por debajo de la mayoría absoluta, no significa que no vayan a poder gobernar, ya que tal vez lograsen el apoyo de algún partido pequeño, e incluso en ese caso pudieran formar gobierno. En resumen, de momento parece que PP y Vox lograrán la mayoría absoluta, aunque el resultado es bastante ajustado, y tal vez se queden unos pocos escaños por debajo. La partida está muy reñida, y aún podemos ver alguna que otra sorpresa. Seguiremos informando. Tu apoyo es vital para que este canal siga creciendo. No olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita.
Tus comentarios son siempre bienvenidos. Si te gustó este vídeo, compártelo en tus redes sociales.